Y bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra zona de faucet. Hoy vamos a aprender a cómo organizar nuestros faucets de una forma muy rápido y muy sencilla. También le vamos a estar enseñando cómo se organizan las faucets para tener la faucet a nuestra mano, la que querramos, ya sea una de que esté en el último lugar o sea una del primer lugar que queramos mover. Lo vamos a estar haciendo junto conmigo, lo vamos a estar haciendo aquí, señores. Miren, primeramente debemos venir aquí a este apartado de aquí donde nos dice manejo, le damos aquí y aquí podemos organizar nuestra pausa como nos dé la gana. Miren, podemos tomar esta flecha de aquí, dice TRX, y subirla hacia arriba tocando la flecha y ya miren, la subimos hacia arriba. Si no queremos TRX arriba, podemos subir Bitcoin. Si no queremos el Bitcoin, podemos subir el Tether. Una vez tengamos el Tether aquí, también podemos subir el Bitcoin sobre el Tether y así sucesivamente subir el TRX sobre el Tether y así tener esta fila. Otra cosa también que les quería mostrar, que era esta de aquí. Le damos en confirmar y como pueden ver, tenemos TRX por encima, tenemos el Bitcoin y tenemos el Tether en tercer lugar. Pero también otra cosa que podemos hacer aquí en este apartado es tocamos nuevamente y es usar el apartado de ocultar grifos, que es dándole aquí a este punto de aquí, dándole aquí, tocando aquí y así sucesivamente. Podemos ocultar, podemos dejar CoinPayo nos permite, como dice aquí, vamos a traducir podemos aquí a la pantalla y como dice aquí, CoinPayo nos permite administrar y dice, debes mantener al menos 9 grifos en la página. O sea, podemos ocultar de la página cualquier grifo que queramos, pero con la excepción de que debemos dejar solo 9 grifos. Y para hacer eso solo tenemos que tocarle aquí a este ojito, tocamos este otro, tocamos este y este y este y este. No me interesa, lo voy a ocultar, este tampoco me interesa, ni este. Polygon Mati no me interesa, vamos a ocultar y este de acá. Este también lo vamos a ocultar, y este de aquí lo vamos a ocultar. Y vamos a estar dejando un total de estar dejando un total de 9 grifos. Damos aquí en confirmar y como ven amigos, solo tenemos 9 grifos y así no está molesto a la hora de trabajar y trabajamos más fácil este tema de todos los grifos. También tenemos aquí el apartado de aquí, vamos a traducir el apartado de aquí que nos dice guía de grifos, que nos da una pequeña guía y nos dice puedes reclamar grifos cada 60 minutos. El valor y el límite de reclamo de cada grifo son diferentes, lo que se decide según la actividad de su cuenta y los ingresos de nuestra red de banco. Una vez que alcances el límite de reclamo, hoy no podrás volver a reclamar. Por favor, vuelva mañana. Las ofertas para hacer aumentarán el valor de su reclamo. Los miembros estándar pueden reclamar un máximo de 4 grifos diarios y un máximo de 8 grifos diarios para los miembros mejorados. Puedes retirar de saldo de faucet directamente una vez
y alcance el monto del mínimo de retiro. Consulta el detalle. El valor de reclamo del miembro actualizado es del 200 al 400% y sin requisito de captcha. Actualizar aquí, le damos ahí y se actualiza. Y bien, eso era todo lo que les quería mostrar, amigos. Ya hemos encontrado una de las curiosidades de CoinPayo y ya la hemos solucionado. Sin más nada que decir, se despide su amigo Daniel Finanzas APK y luego volvemos con un nuevo video, mi gente. ¿Qué les parece?